Salvador. A continuación, si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la Agencia Salvadoreña de Noticias, bajo la dirección del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Buenas noches, El Salvador, gracias por su sintonía. Hoy es 14 de enero, va corriendo el primer mes del año y con ello los problemas, las soluciones, las alegrías, las tristezas, el tema del COVID, el tema del Bitcoin, el tema de la economía, en fin, es de no parar en este querido El Salvador. Tigo, Canal 25 y Claro, Canal 26, cobertura de todo el territorio salvadoreño. Y más allá de nuestras fronteras, la señal internacional satelital Canal Claro 146. Bien, ¿qué pasa en El Salvador en materia de transporte? Desde hace 10, 15, 20 años, el drama de los transportistas es serio, a veces tienen, a veces no tienen la compensación, a veces se les niega la compensación, a veces se estandariza. El petróleo que no tiene El Salvador pues hace caro los combustibles. Cuando ese costo va hacia arriba, ¿quiénes lo asumen? ¿Los transportistas o el pasajero? Si ya la Asamblea Legislativa ha decretado como ley la estabilización de las tarifas, es decir, no se podrá subir las tarifas. Aquí ha habido estudios de la Tajal, recuerdo, valía más de $2 millones, 3, 4, 5 estudios, se han gastado más de $10 millones en todas las administraciones públicas, viendo el tema del transporte. Pero aquí vamos a hablar hoy clarito, como es la costumbre en los viernes de entrevistas. Nuestros invitados son don Luis Regalado y don Lucio Vázquez, ambos miembros de la Mesa del Transporte, que aglutina a todas las gremiales, a toda la estructura del transporte público. Luis Regalado, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por atender la invitación, bienvenido. Muchas gracias, don Raúl. Un placer estar aquí acompañándolo en este programa y esperamos que toda la información que traemos pues sea de bien, y también nos solidarizamos hoy 21 años del deslave de las colinas. Sabemos de que fue algo duro, pero que Dios les colme esos corazones. De inmediato, don Lucio Vázquez. ¿Qué tal, don Lucio? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden para discutir el tema de transporte. Bien, pues tal como decía don Luis Regalado, 21 años del holocausto de la madre naturaleza, a la que seguimos sin respetar, pero que tarde o temprano nos pasa siempre, como se dice en buen salvadoreño, la balanza. ¿Qué está pasando con el gremio del transporte público, don Luis Regalado? Pues en realidad, don Raúl, estamos en una situación bastante apretada. Venimos de sufrir una pandemia, estamos en condiciones económicas bastante inestables. Hay empresarios que han tenido que devolver sus unidades al banco porque no han podido pagarlas. Estamos en una situación un poco en el vaivén de las olas, porque lastimosamente la regulación tarifaria está bien, le beneficia al pueblo y es al que nosotros nos debemos, a quien queremos darle un buen servicio, el mejor servicio de calidad que pudiéramos. Lastimosamente pues cuando a usted le ponen un techo y le dicen de ese techo no vas a pasar, entonces su inversión se queda a ese nivel, enana.
no podemos crecer más. Y eso es lo que ha pasado en el sector transporte. Yo no digo de que no hay buenas ideas, sabemos de que ahorita la situación económica en el país, el presidente ha tratado de maximizarla, dinamizarla, pero quizás nos hemos quedado con el sector transporte un poco rezagados. Claro. Y la intención de nosotros como Mesa Nacional de Transporte es tocarle esa sensibilidad a los funcionarios en turno para que podamos entrar en una negociación real a lo que tenemos ahorita planteado como país, y que podamos ver de qué forma logramos dar un mejor servicio, crear una mejor forma de trabajar. Sabemos de que hay muchas cuestiones que tenemos que ir madurando. Una de ellas, lo reconocemos, pues es el trato que muchos motoristas le dan al usuario, pero que son cosas que tenemos que ir poniéndolas de acuerdo a cómo vayamos educando, a cómo nos vayamos educando, no solamente ya de adultos, sino que desde niños, ver de qué forma empezamos a educar esta juventud que tenemos, porque lastimosamente nosotros nos hemos creado casi que a la ley del más fuerte, ¿verdad? Sí, ley de la selva. A la ley de la selva. Nosotros llegamos a un semáforo apagado y no me importa que haya llegado de último, yo quiero pasar primero. Yo viví la experiencia en Estados Unidos. Cuando un semáforo dejaba de funcionar, el primero que llegaba hacía alto, literalmente, y de ahí, en consecuencia, el resto, y pasaba el primero que llegaba. Se evitaba congestionamiento. Incluso los compatriotas salvadoreños que vienen por acá. Lo voy a decir personalmente, si solo pasé la frontera y una transformación de mente, ¿verdad? Es que la ley es otra historia, la aplicación de la ley. Hoy, por ejemplo, con los congestionamientos que son graves y un gasto de combustible increíble de todo tipo de vehículo, la ley del fuerte. El semáforo está en verde, yo voy a pasar, pero calculo que del semáforo en adelante está la fila de vehículos que no han circulado, que no pueden avanzar. No, me pongo en la boca calle porque me dio el verde. En lugar de reflexionar y decir, hombre, ya van a pasar, voy a dar chance que pasen los otros. Don Lucio Vázquez, tal como decía don Luis Regalado, la pandemia hizo que guardaran ustedes las unidades el año pasado, que después se habilitara ahí por el mes de agosto y que solo fuera un pasajero por asiento. Así. ¿Cómo pagaron los intereses bancarios? ¿Cómo se las arreglaron? ¿Los perdonaron los bancos? ¿Hubo un congelamiento de los préstamos? Porque otros dicen, bueno, miren, y si tanto friegan los transportistas, ¿por qué no dejan las unidades? Si no es negocio, ¿por qué no las guardan? Complicado el tema. Fíjese que nosotros, bueno, ustedes saben el efecto de la pandemia, nos trajo graves consecuencias, claro. Usted ya bien lo dijo, venimos arrastrando ahorita problemas de financiamiento que tuvimos en el momento. Lo que sucedió fue que tuvimos que hacer un acuerdo con la banca y se tuvo que trasladar el crédito que no se pudo cancelar en ese momento, se tuvo que trasladar para el final del periodo. Entonces hubo un refinanciamiento ahí, la mayoría de transportistas lo que hicimos fue por refinanciar la deuda que ya teníamos, y eso nos mete en una condición más grave todavía. Y vemos ahorita con mucha preocupación el dictamen favorable que ha emitido la Comisión de Obras Públicas sobre la Ley Especial para la Prestación del Servicio de Transporte Público Privado y Selectivo de pasajeros en sus diferentes modalidades, porque aquí es donde no se analizan condiciones que son reales que tiene el sector, y aquí es donde nosotros vemos con mucha preocupación, porque incluso no hemos sido tomados en cuenta en la discusión de este tema. O sea, ¿no les pidieron opinión? Jamás. Nosotros pedimos en distintas formas a la Comisión de Obras Públicas que se nos incluyera. Le hicimos llegar, nosotros reconocemos, como bien lo decía Luis, nosotros reconocemos de que hay un montón, un sinfín de problemas que resolver. Claro. Entre ellos el problema de la falta de un servicio de calidad. Y nosotros reconocemos que es una mejora que nosotros tenemos que poner en marcha. Pero ¿cómo pueden ustedes mejorar el servicio con la carestía de las unidades? Por ejemplo, una llanta. ¿Cuánto anda costando una llanta para un autobús?
¿300, 400 dólares? Anda costando como cerca de unos 350, 375 dólares. Pero es que, mira, aquí viene a sumar un sinfín de elementos. Por ejemplo... Perdón, los repuestos subieron, los fletes que vienen de los repuestos... Y no solo por la pandemia, sino que tenemos prácticamente, si usted analiza, en casi 20 años, hablemos de una inflación acumulada, porque el más novato de los economistas sabe de que un país sin inflación no puede existir. Tiene que ir aumentando los precios en la medida que las empresas vayan fabricando, porque eso le da un dinamismo a la economía. Claro. Entonces, en estos 20 años, si nosotros hablamos de una inflación acumulada, estamos hablando que se nos acumuló un 60-65% en el mejor de los casos. O sea que lo que antes nos costaba $1,000, hoy nos cuesta 1,600. Pero hablemos del efecto de la pandemia. ¿Cuánto nos vino a costar? Porque aquí venimos a sumar otras cosas, como por ejemplo la crisis de los contenedores, que nos viene a incrementar los fletes, que las empresas tuvieron que incrementarle los costos a la canasta operativa de nosotros, porque estamos hablando que el flete, lo que antes costaba $4,000, $5,000 un flete venido de Asia, hoy cuesta $25,000. Por ejemplo, un contenedor que viene de Japón, antes de la pandemia, $3,000, $4,000 puesto en Acajutla. Hoy, $18,000, $20,000, $22,000. Y eso, ¿quién lo padece? ¿Quién tiene que pagarlo? Ustedes. De hecho, de que el consumidor final. Y después, y la tarifa sigue siendo la misma. Exacto. Es decir, yo no estoy diciendo que le suban, pero o que le pongan $1, si la economía popular está realmente agonizando por los altos costos. Y lo digo con toda propiedad. Y vamos al mercado, estimados amigos. ¿Cuánto vale un huevo suelto? Sí. Vale 20, 25 centavos un solo huevo, es decir, hablando de la economía popular. Pero los señores transportistas marcharon esta semana hacia Casa Presidencial. Esta es parte de la manifestación que ellos de manera pacífica celebraron desde el Árbol de la Paz, o por la Paz, que ya desaparece, hoy va a ser árbol por el Día de las Víctimas. Las diferentes filiales vinieron a San Salvador para ir a dejar una nota a las manos del señor presidente de la República. Esta es una manifestación eminentemente gremial. Tengo entendido que aquí desaparece todo aquel efecto político por aquello de las vinculaciones, que el domingo 16 de enero, pasado mañana, hay una manifestación. Y ahí las versiones es de que los transportistas iban a acompañar. Tengo entendido que ustedes no estarán, porque es un movimiento eminente gremial, el de ustedes no político. Así es, nosotros no estamos interesados en ingresar en este tema político, porque la lucha de nosotros es netamente empresarial. Nosotros estamos constituidos como Mesa Nacional de Transporte, ha habido renovación incluso de la Junta Directiva, ya casi un año prácticamente. Y ahí vamos incluidos todos de los distintos departamentos del país que luchan por mejorar las condiciones del sector transporte, que tenemos, que hay que tener en consideración que somos un sector bastante importante para la vida del país, porque transportamos a nada menos que el 70% de la vida humana en El Salvador. Entonces, esa masa laboral que sale el día a día a trabajar es la que nosotros también transportamos, y por ende vemos la necesidad de generar un vínculo con todos los gobiernos. Lo hemos intentado, ¿verdad? Y este no va a ser la excepción. Reconocemos en el Viceministerio de Transporte, en el señor viceministro y en el señor director, que han hecho una lucha por detener los actos de corrupción que en algún momento se dieron en administraciones pasadas. Nosotros lo reconocemos porque habían cuestiones ahí que eran malas, y hoy sabemos que ellos han hecho un enorme esfuerzo por detener esto. ¿Pero es que cobraban la compensación y no salían a circular? Algunos podrían ser, y entonces por eso vemos nosotros importante de que ya hoy con el decreto del decreto de compensación aprobado, ya está regulado esto, hombre. Ya metieron el GPS, ya ingresaron, ya van a instalar el GPS. Entonces, y nosotros decimos, miren, por nosotros está bien que se generen todas estas condiciones, porque en alguna forma también
vamos a tener garantía que la población conozca que sí, efectivamente la mayor parte del sector transporte está trabajando como la ley manda. No, y el que violenta la ley, hombre, está la aplicación, ahí no, como decimos en buen salvadoreño, hay que toparlo. Regresamos en un momento después del mensaje de nuestros patrocinadores. Estamos esta noche conversando con don Luis Regalado y don Lucio Vázquez, son miembros integrantes de la Mesa de Transporte, una estructura que aglutina a todos los transportistas del país. Es un movimiento eminentemente gremial, no partidario, no político. Ya volvemos. HPDnoticias.com, periodismo digital con credibilidad. Ahora, noticias, deportes y más. Un informativo independiente que sintetiza los acontecimientos más relevantes de El Salvador y el mundo. Conducido por un equipo de profesionales con trayectoria y experiencia. Gracias por estar en nuestra sintonía. Creo que es importante. Deportes ahora. Bajo el liderazgo del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Los esperamos aquí a las 8 de la noche por la señal de TVM y sus plataformas digitales. Ahora, una producción de la Agencia Salvadoreña de Noticias. Estás viendo Continuamos en la noche de este viernes conversando con los amigos de la Mesa Nacional de Transporte, Luis Regalado y Lucio Vázquez. Insisto, tal como lo conocemos, este es un movimiento eminentemente gremial, no partidario, no político, porque hay que apartar ese sesgo ya, que es la viñeta de gobiernos pasados para no escuchar, para no aprobar, para no ayudar, porque al final, en una crisis del transporte, el que siempre paga el pato es el ciudadano, que viene caminando grandes distancias bajo el sol, en el verano, bajo la lluvia, en el invierno. El alto costo de la vida golpea a todos los salvadoreños. No me importa el COVID de Londres, de España, de Asia, no, es nuestro problema el que habrá que buscarle una solución. La Asamblea Legislativa, tal como lo decía don Lucio Vázquez, ya emitió el dictamen. Tarifas que no van a ser modificadas en el camino, ya es una estabilización de tarifa. Es decir, un ejemplo, San Salvador, Santa Tecla vale, por decir algo, 30 centavos. Sube el petróleo, sube el combustible, no se puede cambiar la tarifa. Es decir, suben los repuestos, las llantas, pero esto ya es una realidad, don Luis Regalado. Pero ¿qué es lo que viene hoy con la ley aprobada o el dictamen de la Asamblea Legislativa? Ya sabemos que la Comisión de Obras Públicas no los quiso escuchar. ¿Cómo es posible entonces legislar sin oír quienes realmente tienen la industria en sus manos? En realidad podemos empezar desde el día de la marcha que se hizo como Mesa Nacional de Transporte, tratando de llamar la atención en el objetivo de que somos muchos los empresarios que queremos hacer un eco en esta administración de gobierno
y que se nos vea ya como empresarios, no como anteriormente Los buceros. Los buceros, los gangueros, los chupa fuera lo que fuera, los vende fuera lo que fuera. No, nosotros queremos verlo desde un punto de vista ya empresarial. Nosotros estamos haciendo propuestas, hemos tirado una propuesta al viceministro, al director, hemos tirado una propuesta a la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa, en el ánimo de decirles, miren señores, la realidad de país que tenemos es este. ¿Por qué nos quieren reducir a 15 años de vida cuando ahorita venimos de una pandemia, de una economía castigada, estancada? Un año guardadas las unidades, casi un año guardado a las unidades. Estados Unidos, la vida útil de Estados Unidos eran 10 años de vida. Le acaba de aumentar en muchos estados 15 años de vida útil a las unidades escolares, ¿verdad? Porque las unidades del transporte colectivo que usan en Estados Unidos tienen mucho más tiempo de servicio, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos de una economía golpeada, de una crisis, estamos en una situación de quiebra, lo podemos ver, no por lo que yo estoy diciendo, lo podemos ver a nivel financiero, podemos ver los bancos. Nuestro mejor aliado financista es el banco hipotecario. Y ¿Banco del Estado? El banco semiautónomo o del Estado. Pero podemos ver de que antes de la pandemia, puntualito, pero pagábamos. Y ahora el atraso de muchos compañeros lo hicieron en un nuevo acomodamiento económico dentro del banco para poder jalar todo lo que no pagamos a una nueva cuota. Y si lo plantearon en el resto de vida útil que tenía la unidad y hoy de premio nos dan 5 años menos de vida útil, entonces el banco tiene que retroceder su... ¿Y el préstamo para comprar la unidad por cuánto tiempo es? Originalmente andaba por 7 años, originalmente. A raíz de la pandemia y todo eso, nosotros hicimos un refinanciamiento, nos dieron 10 años. 10 años. ¿Y el interés? ¿5, 7, 8, 10%? No, el interés se mantiene, ahorita está al 9%. 9% y un refinanciamiento de los intereses que no pagamos en el tiempo de pandemia del 5%. O sea, el interés es del 9%, pero esos intereses no se pagaron, además del 9, el 5. Estamos hablando del 14%. O sea, tengo 2 créditos ahora. El crédito refinanciado de lo que debía, más el crédito financiado de los intereses que no pagué. Esa es la realidad que tenemos. Y luego de eso le pegamos a que hay que sustituir alrededor de 2.000 unidades. Ahorita en el año 2022, para ser específico, empezamos antes de febrero. O sea que tienen, porque la ley dice 15 días. La ley dice que tenemos que hacerlo 3 meses con anticipación. Entonces, si el decreto transitorio vence el 14 de mayo, nosotros tenemos que estar el 14 de febrero haber ingresado ya las sustituciones. Hoy le hago una pregunta. ¿Dónde están las unidades? ¿Dónde podemos obtener en este momento 2.000 unidades que hay que sustituir si ni siquiera de idea que ya las trae hechas solo para entregarlas las tiene? Y estoy hablando microbuses. Ahora, en el caso de los autobuses, hoy encarga una unidad nueva, hoy en enero, principio de año, y se la vienen entregando allá por noviembre, si es que no le cierran el año y no le han entregado la unidad. Hablando con Brasil, por ejemplo, hablando con México. Con Brasil más que todo, que es el proveedor que tenemos ahorita como de primera línea. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer un llamado a la honorable Asamblea Legislativa y también al presidente de la República, que pongamos un poquito de atención en eso. Yo sé de que queremos dar un servicio excelente, quisiéramos tener un servicio de transporte de primer mundo, pero las condiciones reales en este momento del país El Salvador, mi querido El Salvador, no están apropiadas para poder hacer este tipo de inversión cuando reconozcamos que ha sido un sector netamente golpeado económicamente y que sí, medimos 1.70, pero el techo es de 1.50, topamos y ya no podemos seguir para arriba. Entonces nos hemos quedado curcuchos y por eso vienen ese montón de achaques contra la industria del transporte a nivel nacional,
porque, quieras o no, no hemos logrado desarrollar. Ojo, que el empresariado del transporte ha hecho inversión en estos últimos 5 o 6 años, pero ha sido mínima. Han sido rutas que tienen un poquito más de movilidad de pasajeros, pero la mayoría, casi en un 95, 97% está quebrada. El bus aquel que viene bordeando la calle vieja de Zacatecoluca, de Rosario de Mora, que solo echa un viaje por la mañana y regresa por la tarde, el que va para Comasagua, por decir algo. El que va para los distintos cantones y zonas recónditas del país. Y fíjese la preocupación y la falta de análisis que nosotros vemos en este dictamen favorable. No se han discutido estos elementos. Por ejemplo, la gran crisis en la que estuvo el sector ocasionó que 61 unidades a nivel nacional ya no pudieran ser sustituidas. Ya hay en el parque vehicular de transporte colectivo, ya el transportista ya no pudo sustituir la unidad y esas líneas se perdieron. Además de que el hombre perdió su fuente de trabajo. Perdió la fuente de trabajo y entendemos que para el gobierno lo importante tal vez no somos nosotros, los transportistas, sino el usuario. Pero aquí no pensaron en el usuario. ¿Qué pasa si alguna de esas unidades fuera de algún lugar de allá por del cantoncito Chorrito arriba? Entonces, ¿qué pasó ahí? De que se perdió el transporte para esa zona y resultó que dejó de prestar el servicio y ahora ¿quién se lo está prestando? Pues, ¿cómo va a salir esa gente si tiene una grave necesidad de ir a hacer sus compras? Y si pagaba 30 centavos por salir en el bus, viene el picachero y le cobra 50. Y le cobra 50. Si quiere. Solo algo con eso, algo con eso. Cuando la pandemia, hubieron bárbaros que cobraban $3 y $5 por trayectos de tirón de bus, de servicio. Y la gente los pagaba por la necesidad de viajar. De salir. Qué tremendo. Otro de los elementos. Bueno, ustedes tienen que pagar los repuestos más caros por la pandemia. El flete que valía $3, $4 mil, hoy vale $20 mil, $25 mil, y eso tiene que pagarlo el transportista. No se lo pueden cobrar al usuario como el que compra queso. La vendedora de queso dice, hoy la libra vale 3 pesos del duro blandito, bueno, y ya con el costo de la vida vale 3.50. ¿Y qué? Y de hecho, el queso ha aumentado $1. Sí, no, por decir algo, por poner el ejemplo, pero ustedes no pueden. Bueno, cuénteme, ¿les cobraron el aguinaldo adelantado, la renta, las pandillas? Pues ese es un proceso de trabajo que cada ruta sabe cómo se desarrolla. Vi muchas rutas que pararon. Lo hace. Sí. Hubieron muchas rutas que pararon también. O sea, tienen ustedes el acicate del Estado y el acicate de los delincuentes. Es una situación bien compleja la que vivimos, pero es quizás también parte del desorden que tenemos. Nosotros necesitamos realmente que nos ordenemos y estamos en toda la buena disposición de modernizarnos, ordenarnos, actualizarnos, poner los sistemas de controles que sean necesarios, toda vez y cuando, ojo, el costo para poderlos hacer se nos dé, porque de beneficio para quién va a ser, no solo de beneficio para mí, porque yo voy a andar una unidad nueva que no me va a fallar, pero tengo que pagarla. ¿Y de dónde la voy a pagar? Del pasaje. Porque si me dicen, no, pagala de la compensación. Sí, ¿cuánto es la cuota de una unidad nueva? No baja de $2,000. Y la compensación va a ser 500 y los otros 1.500 me los invento. Tiene que rebuscársela durante el mes. Bueno, don Luis Regalado y don Lucio Vázquez, ambos dirigentes de la Mesa Nacional del Transporte, una estructura eminentemente gremial, no política, no partidaria. Les agradecemos en este viernes de entrevista su presencia. En un momento vienen los deportes y al cierre vamos con la crónica.